Buenos días, soy Mauricio Torogoya, fotógrafo chileno. Hoy día les voy a compartir en este ciclo parte de mi trabajo, eh, así que vamos al hecho. Quiero invitarles un poco a entender esta historia, por qué estoy en esto y por qué los ambrotipos y los daguerrotipos en mi trabajo. Lo que ven acá es un disco duro en el cual yo desarrollando y dejando en él guardado el material que ya está definitivo de mis proyectos. Habitualmente hago mucho trabajo y mucho arte de algunas piezas, pero que en el mucho descarte no es como la fotografía digital, que descarto miles de fotografías, sino que en mi trabajo hago muy pocas imágenes, entonces el descarte comparado del punto de vista de lo digital a lo análogo es menor. Y quiero meterme en este proyecto que se llama Andacoyo en el vidrio mágico, que fue mi primer proyecto en el que trabajé con imágenes en, en ambrotipos, ¿ya? Esto nace porque definitivamente estaba investigando sobre esta fotografía, que para mí es bien particular. Esta fotografía fue tomada por un fotógrafo que se llama Alfredo Bravo, que se llamaba, perdón, Alfredo Bravo, en la ciudad donde yo vivo, en 1901. Él es el cacique de los bailes chinos, son los bailes religiosos que le bailan a la Virgen como forma de agradecimiento. Bueno, esta historia es muy especial para mí porque mientras investigaba esta fotografía, yo también paralelamente investigaba sobre los procesos fotográficos alternativos que me llevaran a desvincularme de la fotografía digital, porque yo entiendo la fotografía digital como la guinda de la torta del modelo neoliberal. ¿Okay? Desde ahí comienzo a trabajar en investigar algunos procesos fotográficos alternativos y en este caso investigar en particular el ambrotipo. ¿Qué pasa con este señor? Yo tenía una duda tremenda mientras investigaba esta imagen, en qué soporte se había hecho. Pero aparte de eso, este señor es muy parecido a mi padre cuando mi padre estaba joven y mi padre también le bailaba a la Virgen, pero a la Virgen de la Candelaria, que es en una ciudad un poco más al norte de Coquimbo. Y mi padre en esa época estaba muy enfermo, entonces esta foto me vinculaba mucho a él y me recordaba mucho mi infancia. Eh, antes de... Tenía muchos problemas para poder hacer mis ambrotipos, no tenía literatura en esa época para poder definir ciertas cosas. Principalmente mi problema mayor era que cuando fijaba la imagen, la emulsión se desprendía del vidrio y no lograba entonces hacer una buena imagen, se despegaba y tenía ese tremendo problema. Hasta que un día me metí en una página de internet, una página en checo, que me dice que el ambrotipo está hecho con una emulsión que se llama colodión húmedo. Yo hasta ese minuto no los vinculaba, pensaba que eran cosas distintas, desconocía la literatura al respecto. Y me recordé que en mi biblioteca tenía un libro que había recogido de la calle hace mucho tiempo que hablaba sobre esto. Esto era como a las 3 de la mañana, me fui a la biblioteca y encontré el libro. Bueno, al hojear el libro, eh, entre sus páginas me di cuenta que era un tratado completo sobre el colodión húmedo y que siempre la respuesta estuvo en mi casa. Durante todos esos años que investigué, siempre la respuesta estuvo en mi casa. Y al hojear encontré el libro firmado en su parte superior. A lo mejor luego se los muestro, no lo tengo aquí. Eh, y en esa imagen, en esa página, estaba firmado por Alfredo Bravo, el mismo autor de esta imagen que era tan enigmática para mí. Para mí fue como un rayo que me iluminó, ¿no? Esta imagen tan fuerte. Y conocí a un maestro en México, o sea, que trabajaba sobre ambrotipos, que era la persona más cercana que tenía. Así que el único poco dinero que tenía en mi cuenta, porque estaba sin trabajo, lo ocupé para comprar en ese mismo minuto un boleto para irme a México. Había un solo problema en toda esta historia, que mi padre estaba
muy enfermo y podía morir en cualquier momento. Sucedió el hecho que mi padre murió y siempre en esas semanas, antes de irme a México, y siempre he sentido yo que mi padre murió para eh, alentarme a que yo hiciera esto. Siempre ha sido como la base de mi trabajo, esa energía. Es simbólica y que además para mí es significativo porque desde ese tiempo sigo las señales que se me van eh, poniendo en el camino. Así que al regreso de México vine y hice este proyecto que es Andacoyo, que al final es repetir esta idea de esta imagen de Laureano Barrera, del cacique, en Andacoyo, en la fiesta, poniendo un telón de fondo. Esa virgen me la conseguí con un fotógrafo minutero, un fotógrafo de calle, que la tenía un señor muy antiguo de Andacoyo y me prestó su virgen que lo ocupaba para retratar a las personas. Y empecé a hacer esta serie, que lo que trataba de encontrar en ella al final era la figura de mi padre nuevamente, ¿no? Que se había ido. ¿Qué sucede? Que esta serie de retratos de una u otra forma van conteniendo este deseo, pero aparte de contener este gran deseo de ver a mi padre en esa situación que era lo que recordaba de él cuando era niño, también contenía cosas importantes, que era definir mi fotografía en la puesta en escena. Y esa puesta en escena iba de una u otra manera eh, conectada con las posibilidades de la técnica, que era el hecho de que sus tiempos de obturación son muy largos y que de una u otra manera hay que controlar ciertos factores que no te permite que en otros soportes que son mucho más sensibles y más rápidos no tienes que tener en cuenta, o por lo menos no son prioridad. Así que nace este proyecto y que de una u otra manera es un proyecto que, aparte de hacer el camino desde lo simbólico, también comienza a dar una definición con respecto a la estética de mi trabajo y con ciertas soluciones, ¿no? Que tienen que ver con esta cosa de que la prolijidad técnica era un poco agotadora. Entonces empecé por ejemplo, a permitirme que las placas que están rayadas o que la emulsión se corrió o que tienen manchas, dejarlas ver, que no ocultarlas, sino que son parte de esta huella que tienen, de esta vida propia, que para mí son símbolos, están simbolizando, son señales que te van guiando a algo, están ahí por algo. Este proyecto me permitió, de una u otra forma, financiar proyectos posteriores. Tuve la suerte y la fortuna que al realizar este proyecto lo vendí en verde. No, nunca me había pasado esto en mi vida. El proyecto lo fui a ofrecer para ver si me podían ayudar a financiar y curiosamente me lo compraron sin haber hecho una placa. Y ese dinero me sirvió para hacer varios proyectos posteriores. Quiero mostrarles acá un proyecto que desarrollé el año 2012 y que nace de esta misma idea de la Virgen, ¿no? De la Virgen María en Latinoamérica como este símbolo religioso tan fuerte que de una u otra manera concientiza desde la llegada de los españoles a América la forma que tenemos que tener, el credo, nuestro comportamiento sociocultural y político. Y empieza a ser este símbolo de la Virgen un símbolo político para mí también, en el hecho de poder desarrollar proyectos visuales. Y comienzo a investigar sobre el fenómeno de la Virgen en Latinoamérica. Me empiezo a centrar en eso, tengo una obsesión con este tema
y desarrollé este proyecto posterior a Andacollo, que si ustedes van conectando van a entender que es la misma lógica de trabajo, no varía en nada, sino que empieza a ser más la producción de los elementos comienzan a ser más acabadas desde un punto de vista y menos acabadas desde otro punto de vista. En sí, este es un proyecto que realicé al interior de la misma región en la que vivo. Las personas que posan son trans y empiezo a hacer este cuestionamiento: ¿por qué sexo tiene la Virgen? Aparte que el que nos digan que es mujer, ¿por qué un santo o una virgen tiene que tener una sexualidad definida? ¿Y por qué en estos santos o en estas vírgenes, estos géneros que no están visibilizados por la heteronorma, tienen, o que no están aceptados por la heteronorma, no tienen cabida? Y comienzo a cuestionar esto. Esto se realizó con los elementos de una capilla que había sido al interior de estas casas patronales. Había una capilla que con un terremoto se derrumbó y utilizamos los elementos de esa capilla y de esa casa para hacer estos montajes, en el cual trabajamos 7 trípticos fotográficos en los cuales se habla en uno de la Virgen, el otro de una escena de Jesús y en otro una escena de María Magdalena, como es esta nueva Trinidad, ¿no? Como la madre, el hijo y la nuera. Esta idea de que esta persona puede ser las tres cosas, pero las tres cosas tampoco lo son. Ser quien, pero no serlo, ser el hijo penitente y ser también la Magdalena. Así se desarrolló este proyecto durante un año completo, donde se montaban las escenas y convivíamos con personalmente el equipo que me ayudó, más las personas trans que posaban. Convivíamos en esta casa, íbamos desarrollando cada una de las escenas y los montajes, ¿no? Entonces, cada semana, una semana por mes, se hacía una producción que iba concretándose. Si bien es cierto, el proyecto constaba primero de varios elementos que se fueron resolviendo en el camino, pero comenzó a pasar algo que me parece interesante y que, por ejemplo, acá lo voy viendo, ¿no? Que en el caso de acá en el sector de las placas, esta placa no tenía estos daños en la emulsión. Estaba muy bien, la placa estaba muy bien resuelta, pero llegó un punto en que esa buena solución no me gustaba, no había huella y empecé a intervenir las placas. Fue la primera vez que me puse a intervenir el resultado de la placa. Si se dan cuenta, esta placa no tiene ningún daño, está completamente perfecta, solamente las esquinas donde se monta la placa para montarla en el portaplacas es los pequeños elementos de su marca que tiene. Bueno, se termina, el proyecto cada vez empieza a tener más intensidad política, habla de las situaciones de los países que representa cada una de estas vírgenes y omegas y empieza a marcar un camino. ¿Cuál era el camino que quería llegar? Es un camino más directo. Cada escena me va provocando algo, cada espacio y lugar me va creando nuevas dependencias emocionales e intelectuales con respecto a lo que va a venir. Y esta escena es particular dentro de este proyecto porque es la primera escena que hago con más de 2 personas en el cuadro: el diablo, Pinochet, Jesús y este otro hombre ciego que está acá. Es la primera escena que me atrevo a hacer con más personas y que logro técnicamente hacerlo. No es cosa fácil lograr que las personas estén todas quietas por más de un minuto a la misma vez y se mantengan quietos, ¿no? Y mantengan la actitud. Esta imagen es simbólica por eso, y de aquí, desde esta imagen en particular, es la que va concatenando y va vinculando con los otros proyectos. De esta imagen sale el proyecto Gólgota, Caravana de la Muerte,
porque me pongo a trabajar sobre el tema de los detenidos desaparecidos. ¿Ok? Voy a meterme a esa carpeta ahora para que ustedes puedan ver ese hecho. Gólgota nace con la idea de desarrollar un tema sobre la caravana de la muerte, con el paso de la caravana de la muerte. La caravana de la muerte es un grupo armado que viajaba en un helicóptero Puma del ejército y que iban fusilando personas en todo Chile después del golpe militar de Pinochet. Iban eliminando lo que ellos consideraban sus enemigos, ¿ya? En el caso de la región donde vivo, ellos mataron a 15 personas, las fusilaron, las asesinaron, entre ellos trabajadores, obreros, médicos, dirigentes sindicales, profesores, un grupo bien amplio de personas que después sus cuerpos los enterraron en una fosa común que estuvo oculta por muchos años, hasta que esta fosa común la abrieron y pudieron determinar el origen de esas osamentas. Esto fue muy curioso porque cuando se logró determinar la fosa común fue en la misma fecha que fue detenido Pinochet en Londres y se inició un juicio contra él por parte del juez Baltasar Garzón. Entonces este proyecto nace en función de eso y fue para conmemorar los 40 años del golpe de Estado de Pinochet, el fatídico golpe de Estado de Pinochet y el paso de la caravana de la muerte por la región en la que vivo. Bien, aquí esta es la primera escena, aquí hace una alusión a María Magdalena y Jesús. En este encuentro, en la pintura religiosa antigua se usaba un eufemismo para decir que las personas habían tenido sexo y era que estaban descalzas. Por eso aquí Jesús y María Magdalena están descalzos. ¿Qué es este proyecto? Es Jesús y María Magdalena en 1973 en Chile. ¿Y por qué? Porque la figura de Jesús es la figura de un detenido desaparecido en la historia. Es una persona que la toman detenida por pensar distinto, la torturan, la matan y su cuerpo desaparece. Entonces hago esa analogía con los detenidos desaparecidos en Chile. Están dentro de un burdel que va simbolizando el espacio y el lugar donde se desarrolla la escena. Estas escenas me permitieron la construcción de una u otra manera de que existieran, como en la serie anterior, más personas en el mismo montaje. Por eso me liberó la narrativa, y la narrativa empieza a ser mucho más coral y comienzan a suceder más cosas dentro de la misma escena. Y además empiezo a poner estos elementos, como esta gallina, como este sapo que está aquí, que van ayudando al diálogo de lo que quiero hacer. Bueno, ese diálogo está justamente estos elementos que están aquí. Son bien complejos porque no puedo tener un animal dentro de la escena, porque primero va a salir movido y segundo no uso esos animales. Entonces empecé a imprimir estas imágenes, las bajaba de internet, las imprimía y las pegaba sobre un cartón y no las paraba de escena para que fueran parte de ella. Y así nace esta forma de meter estos otros elementos en estas puestas en escena. Cuando la escena comienza a desarrollarse, empiezan a los elementos a ponerse cada vez más tensionantes y la elaboración cada vez más compleja. Este es un proyecto que se va desarrollando desde lo más simple a lo más complejo y que va de una u otra manera poniéndose más crudo y cada vez
más literal. ¿A qué me refiero con esto? Que para las escenas de tortura, como es en este caso, y en este caso, por ejemplo, son escenas que están narradas por gente que fue torturada, por personas que fueron torturadas, y los elementos, la forma del piso, cómo son las paredes, el tipo de elementos que usaban, fueron interpretados desde esos textos, ¿no? Esos textos que son muy complejos y muy duros para cuando uno los lee. En esta imagen vemos ahí hasta Jesús que está siendo torturado en lo que se llamaba la parrilla, ¿no? Que esta idea de este catre de metal donde te ponían electricidad, y mientras esto es parte de los relatos, mientras los torturadores veían televisión, y en la televisión estaba dando una conferencia a Pinochet, ¿no? A estas personas se le llamaban los cuervos, por eso hay otro cuervo puesto en el vértice aquí, si le podemos llamar vértice aquí, de la parte de la cabecera de la cama. El proyecto comienza a desarrollar y comienza a hacer cada vez más evidente y literal lo que va sucediendo. Quiero quedarme con esta imagen. Aquí hay esto se llama empaquetar, es una forma, el nombre que le daban estas personas, estas terribles, si se les puede llamar personas a estos animales, al hecho de amarrarle un riel de tren en el cuerpo de la persona y meterlos dentro de un saco para después arrojarlos desde un helicóptero al mar para desaparecer sus cuerpos. Era un hecho bastante terrible y quisiera aquí ponerles un pequeño video de 1 minuto donde ustedes puedan indagar en esta idea de cómo se hace la imagen cómo se hace la imagen en el estudio, porque al final todo esto es un montaje escénico en el cual yo participo. Es muy breve para que lo vean y puedan imaginar. El sonido que escuchan es el sonido de fondo con el que trabajo habitualmente. La iluminación es súper artesanal y trabajo junto director que me ayuda con los actores. Este es el primer proyecto que trabajo con actores profesionales. Los otros proyectos los trabajé con gente vinculada a lo que hacía, pero nunca con actores profesionales. Se mantienen por ahí mismo, se relajan así. Es un proyecto que tomó, como todos mis proyectos, al menos 1 año en la fotografía, y que de una u otra forma son los tiempos que tomo con cada uno de mis proyectos. De esta escena es importante que vean esto porque aquí la última escena es esta, que es un velorio, cuando la gente pudo velar esos cuerpos o esos huesos, porque fueron solamente los huesos de esas personas que pudieron velar 25 años después de que desaparecieron. Esta escena, así como la escena anterior de Imagen Divina me llevó a este proyecto, esta escena me llevó a un nuevo proyecto, y ese proyecto es milagrero. ¿Por qué? Porque para mí esto fue un milagro, el hecho de que ellos pudieran recuperar parte de los cuerpos de sus seres queridos. No todas las personas en mi país lograron recuperar los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Milagreros es un proyecto que desarrollé en Chile y en México, gracias a producto de una beca que me dieron en el gobierno mexicano, una beca del Fondo de Cultura Mexicano, y que me permitió desarrollar este proyecto.
que al final que es un proyecto que habla sobre, sobre esta idea de pedirle milagros a los santos, milagros de tipo, habitualmente son milagros de tipo bien mundanos, bien terrenales, ¿no? Nada espirituales. Y así trabajo este proyecto. Es mi primer proyecto que hago sobre, que donde pinto las placas a mano. ¿Okay? Voy pintando estas placas a mano y me permite darle el color a la escena y destacar o resaltar ciertos gestos en la narrativa con el color. Es un proyecto que se basa en los exvotos, que son unas formas de agradecerle a los santos en la cultura mexicana, que son pequeñas pinturas, retablos que les pintan y le dan el agradecimiento a los santos. El proyecto se llama Milagreros porque en México las personas que tienen el don de pintar o de hacer esta conexión entre la persona y el santo son artistas, y a esos artistas se les llama milagreros porque pintan milagros. El proyecto aborda directamente las problemáticas políticas, sociales y culturales de cada país. Y en esta imagen en particular, en el fondo, hay una cita de mi propia imagen de y está desarrollado todo el tema de Andacollo y el Pichinga, o la primera imagen que les mostré en esta presentación del cacique de los bailes religiosos, entra en la escena a ser parte de una mirada mucho más particular con respecto al tema de la fe. Lo que cuestiono en sí en este proyecto es la fe, el uso de la fe para resolver cuestiones materiales. Esta placa está así, y esto es interesante porque se quebró. Se quebró cuando la traía en la maleta, presioné mucho las cosas dentro de la maleta y la placa se quebró justo aquí al medio de la escena y le dio un carácter bien especial. Hasta el día de hoy sigue así, nunca más la pegué, sino que está contenida está en un contenedor cuidando cada una de sus partes. Abordo temas desde el funeral de la comandante Ramona hasta algunos músicos populares que están en el cielo y que están en esta bacanal con elementos, el santo, el luchador, minusválido y con oxígeno, la pedofilia, los íconos populares, los conflictos de la Virgen y un sinfín de elementos más que van vinculándose. Aquí esta fotografía es la última de esa serie, donde me he visto de muches. Los muches son hombres que se visten de mujeres en el estado de Oaxaca, principalmente en Juchitán, y la leyenda dice que estos hombres se visten de mujeres para cuidar a sus madres cuando en esa familia no nacieron hijas. Entonces estos hijos se transforman en mujeres para cuidar a sus madres hasta que ellas fallecen. En el caso mío, yo hago este gesto porque antes de nacer tuve una hermana que falleció a los pocos días de nacer y mi madre quedó con una pena muy profunda. Y siempre he sentido que yo vine a reemplazar a esa hermana y a poder sanar esa pena. Pero quise regalarle un retrato a mi madre con una idea de cómo sería su hija hoy, esta hija Muche. Hago este gesto para poder, de una u otra manera, cerrar ese episodio de mi vida o sanarlo y tratar de ayudar a sanar a mi madre con este gesto. Luego de Milagreros, hice un pequeño cortometraje en cine en Oaxaca, muy breve, es muy quieto, muy pequeño. Solo voy a pasarles un pedacito que también tiene que ver con esta idea de la muerte, ¿no? Y la idea de la muerte y perder. Perder. Siempre la Virgen de Phuket ha sido un enigma para mí. Los ángeles rojos,
su calvicie y una teta extraña donde el niño Dios dejó de mamar. Pedro se quedó sin aire mientras jugaba en el lago cerca de casa. El velorio fue como de angelito, lleno de velas y flores. Se hicieron un retrato junto a él. No tenían ninguna fotografía familiar. En México, las mujeres son fuertes. Ana, la hermana mayor, va cada mañana a rezarle a la Virgen de Juquila. La escuché desde el pasillo del psiquiátrico. Madre, los suicidas no van al cielo. Salustia no soportó la pérdida de su pequeña. El cáncer de mama le arrebató la teta del corazón, el cabello y sus deseos de vivir. El Cabello de la Virgen es un pequeño cortometraje realizado en México, cortometraje en Super 8, que habla de la muerte de una mujer que porque su hijo fallece ahogado, ella no se recupera y muere de un cáncer a la mama. Aquí le estoy dando los guiones, cómo los voy haciendo cada vez que tengo que trabajar. Hago unos pequeños dibujos y con esos dibujos le permito al equipo de producción que me ayude a desarrollar cada una de las escenas. Este proyecto fue bien particular porque me hace salir de la fotografía, ¿no? Y me hace entrar en esta idea del cine y me permite de una u otra forma establecer nuevos códigos en el relato, pero en sí la película sucede con cuadros quietos, con cuadros planos, donde los personajes no se mueven, solo hay un personaje que se está moviendo, que es este ángel con alas, y este personaje vive en el mundo de los muertos. Entonces, mi rollo es que cuando habitas en el mundo de los muertos, tú estás vivo, y cuando habitas en el mundo de los vivos, tú estás muerto, y hace este cruce que tensiona la realidad del vivir, ¿no? Y si el niño que muere ahogado se llama Pedro, porque mi padre su enfermedad era una insuficiencia respiratoria y murió ahogado. Entonces se va cruzando estas historias que son reales, que son cercanas, se van cruzando con mi vida y se van cruzando lo que hago. Si se han dado cuenta, todo lo que voy contando tiene algo que ver con mi propia vida, ¿no? Después de este proyecto, que ya son varios años, nace la serie Impidus, que es mi proyecto más ambicioso después de haber hecho tanta cosa con tanta producción. Nace este proyecto que al final se transformó como una especie de locura. Aquí le estoy mostrando todas las imágenes, pero hay imágenes que no se incluyeron dentro de lo que se exhibió y lo que se editó. Y este proyecto aborda el fenómeno neoliberal y cómo la economía neoliberal empieza a afectar el cotidiano y las problemáticas raciales, sociales, culturales al interior de las casas y al interior de la familia, la competencia entre todos. Y aquí comienzo partiendo por borrar mi rostro de este autorretrato que cada vez voy interviniendo más y que en cada proyecto voy borrando partes de mí no sé si tiene una intención propia, pero sí el hecho de desaparecer mi imagen de mis proyectos, como que esta idea del anonimato, que al final en estos tiempos es tan difícil, y como que de una u otra forma es una búsqueda también en contra del sistema. Este anonimato para dejar de ser lo que uno pretende ser en este mundo de las artes o
en cualquier otro mundo, que este sistema te obliga de una u otra manera al éxito o te va empujando hacia allá al exitismo y al final te atrapa, ¿no? Esta imagen es bien particular porque hago un retrato de una escena donde está este señor que es el actual presidente de Chile, con esta máscara de él con estos cuernos, y dejé la placa secando, y en vez de secarla de forma vertical la dejé acostada porque no tenía más espacio en el secador de placas y se le pegó una mosca. Y al pegarse esa mosca, al digitalizar, dejé la misma mosca para digitalizar la placa, le puse unos pequeños palitos aquí en la esquina para poder digitalizarla y la placa quedó con la mosca para siempre. Se depositó sobre la cara de este señor. Al final fue premonitorio porque este es el mismo presidente que tenemos hoy día y que tiene la cagada en nuestro país. Las escenas empiezan a hablar del cielo, de la tierra, de las postrimerías de la humanidad y también de los pecados capitales. En eso se centra Pius, habla de los pecados capitales vinculados a este modelo neoliberal, cómo nos comportamos como seres humanos en esta sociedad. Y aquí se empiezan a repetir elementos, ¿no? Estos animales pegados sobre cartón y puestos en las escenas con los distintos participantes, pero ya comienza esta idea de complejizar todo esto al poner una historia mucho más coral donde están sucediendo distintas cosas o distintas acciones en un mismo lugar. Esto es un matrimonio gay que está sucediendo en el cielo. El rol de la mujer siempre ha sido bien importante en mis proyectos, en todo sentido, desde la locura hasta el concepto de la Virgen, la gula. El infierno. Bueno, en esta escena hay muchas personas instaladas en el lugar. El telón de fondo es un telón que mide 5 metros por 3 metros, que está al final allá. Y aquí pasó algo muy en particular, que al terminar de tomar la escena se pueden imaginar lo complejo que es con toda esta gente ahí. Se hace una placa nada más y después de que la placa se terminó de fijar, se desprendió parte de la emulsión en la esquina inferior derecha, que es este trozo negro que está ahí. Pero también al momento de ver la placa de cerca, me encontré con que esa emulsión despegada también era como la idea de que el cuerpo de Cristo, de Jesús, va desapareciendo. Esta placa fue hecha mientras yo tenía una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile y del Museo del Área de Mediación me solicitaron si podía hacer una fotografía o un acto de mediación con las personas que iban al museo y decidí hacer una fotografía en vivo. ¿Qué significó eso? Que dentro de los elementos que estaban en el hall del museo, yo hice este montaje escénico y con esta cabeza de David, que es tan impresionante, ¿no? Y hice que la gente del público participara de la escena, más algunos actores que eran parte del elenco con el que yo trabajaba, y se hizo esta imagen, en el hall del museo. Para poder poner esa tela de David sobre la cabeza, hubo que preguntarle a toda la gente al área de restauración si yo podía tocar la cabeza de David al poner esta tela, qué tipo de tela era. Aquí hay una impresión de uno de los cuadros que está dentro del museo y estas personas se los van robando, y así un sinfín de elementos más, ¿no? Las personas que están acá atrás también están posando, eran parte del público. Se vistieron en el momento, teníamos estos elementos para que ellos se vistieran y se realizó esta imagen. Lo interesante es que el público pudo ver y en ese minuto pude decirle a todas las personas de qué se trataban, qué era cada elemento que estaba en la escena, y además estaba el cuarto oscuro a un lado con una cámara al interior del cuarto oscuro y la gente en una pantalla grande afuera del cuarto oscuro podía ver cuando la placa se estaba revelando y lo que estaba sucediendo. El proyecto fue canalizando varias ideas, hay muchas de ellas que no quedaron, otras que sí quedaron,
y que se fueron articulando para su publicación y para su exhibición. De estas imágenes nace en particular por esta mujer que está aquí al lado derecho, ¿no? Nace la idea de hacer un proyecto, más que hacer, de concluir un proyecto que llevaba mucho tiempo realizando. Con eso quiero cerrar, ¿no? Que es Soy una mujer. Es un proyecto que desarrollé entre el sur de Chile y el sur de México, y que en sí es un proyecto que está narrado desde una historia, desde los textos de María Sabina, la curandera mexicana, y que también está vinculado a mi vida. Cuando era joven, muy joven, me llevaron a donde una machi, una curandera mapuche, a visitarla. Yo la quería fotografiar y no pude fotografiarla porque quedé impactado con su imagen y su atmósfera, pero esa situación quedó grabada en mi cabeza. Y años después, cuando fui a Chiapas, en México, vi una playera, una camiseta con una impresión de una mujer, de un rostro de una mujer que era idéntica a esta mapuche, esta curandera mapuche, esta machi se llama en Chile. Y volvió todo ese recuerdo a mí, ese recuerdo muy fuerte. Y comencé a investigar quién era esta mujer, María Sabina, y me empecé a encantar con su mundo, con su lenguaje. Y empecé a desarrollar un proyecto porque su texto lo encontraba muy femenino, muy feminista. Era un texto muy potente y es mi primer proyecto que desarrollo sin un guión escrito por mí, sino que un guión escrito por otra persona, en este caso el texto de María Sabina, que fue abordando este proyecto. ¿Y qué hice al final? Hice que las mujeres que están posando, de una u otra manera, se hicieran parte de estos textos, que los hicieran de ellas. Y ellas lo hacían propios porque las representaban, o porque de una u otra manera representaban alguna historia de alguna mujer, su hermana, su abuela, su tía, su madre. La habían escuchado alguna vez que había sucedido algo similar con ella. Es un proyecto que vuelve a esta idea de reducir la mirada a una mirada mucho más simple, más sencilla, como el primer proyecto de Andacollo. Como que la placa empieza a reducir la información, donde el contexto empieza a ser importante porque el contexto ya no es creado, sino que es real, donde las personas son reales, interpretando una historia que les aqueja o que le aquejó a alguien o que se sienten representadas. Al final es una forma de documentar, pero de documentar desde una idea más abierta, ¿no? Como esta posibilidad de que hay documentación que nos representa a todos y a veces las voces las tienen otros, ¿no? U otras. Y esa idea de trabajo y barajo en esta posibilidad de hacer un documental así. De pronto la imagen cambia solo el paisaje. Aquí ya estamos en el sur de Chile, que es en la zona mapuche, y se van conectando estas imágenes. De pronto no sabes definir en qué lugar estás si yo no te digo, digamos, porque las mujeres parecen ser las mismas, que habitan a 11.000 kilómetros de distancia, parecen que fueran las mismas. Y eso es maravilloso para mí. Las mujeres tenían la opción, la única intervención que hice yo fue decirles si querían usar un pañuelo en la cara o un pasamontañas y unas máscaras que yo tenía preparadas para eso, y cada una definía qué quería usar. Y en el caso de María, ella dijo que no tapaba su rostro porque no tenía nada que ocultar.
Posteriormente ella es vecina de Camilo Catrillanca, un dirigente, un comunero mapuche, que fue asesinado una semana después que yo tomé esta fotografía. Ella es una especie de tía de él, vecina a un lado, una semana antes del hecho, un hecho que impactó a todo nuestro país. Una semana antes de eso o 2 semanas antes o sea, una semana antes de esta fotografía, habían quemado la casa del hijo de María, donde yo me quedé a hacer este trabajo en la comunidad Temucuicui. Y ella me habló de sus sueños. Dentro de sus sueños la iban a visitar 3 hombres, uno que estaba sin alma, otro que estaba muerto y otro que le hablaba, que le decía que se tenía que levantar. Para los mapuches los sueños son una guía son señales, como es todo mi trabajo, como he recibido siempre mi trabajo. Y María estaba recibiendo esa señal. Camilo Catrillanca una semana después fue asesinado. Con esto quiero cerrar este proyecto, esta mirada. Dejé algunos proyectos afuera. No quiero extenderme más, sino que espero haber transmitido a ustedes el sentido que tiene para mí hacer fotografías. Es más que un hecho meramente fotográfico, sino que cada detalle y cada decisión que tomo es un hecho de vida. Gracias.